Can Yaman soltó una frase que dejó helado a todo el mundo. Y no me refiero a nada de sus novelas, esto es real. Lo que dijo en esa entrevista ha creado un revuelo que flipas, y hoy vamos a desmenuzar la verdad detrás de esas palabras. Porque seamos sinceros, detrás de esa sonrisa de chico bueno hay mucho más. ¿Qué fue lo que soltó el turco más deseado? Pues imagínense, le preguntaron por su futuro profesional, por esos rumores que lo ligan a Hollywood, a proyectos en Italia, lo de siempre. Pero él, con esa mirada que derrite, zanjó el tema con una frase demoledora. Dijo algo así como, hay cosas que es mejor dejar que hablen por sí solas. ¡Boom! Nadie se esperaba esa frialdad, esa contundencia. A ver, para ser honestos, Can Yaman nunca ha sido un tipo de andarse con rodeos. Siempre ha sido muy directo, muy lanzado. Pero esto ha sido otro nivel. Parecía que estaba protegiendo algo o a alguien. ¿Será que detrás de esa frase hay una historia que no nos están contando? Porque todos sabemos que Can Yaman es un experto en generar expectación. Lo que yo creo que está pasando es que Can está en un momento clave de su carrera. Ya no es solo el actor de moda que enamoraba en la televisión turca. Ahora quiere demostrar que tiene madera para Hollywood, que puede ser el próximo gran galán internacional. Y para eso hay que jugar las cartas con mucha más inteligencia, con más secretismo. Muchos dicen que su relación con su ex está más que acabada, que ya cada uno por su lado y punto. Pero yo sospecho que esa frase, hay cosas que es mejor dejar que hablen por sí solas, podría tener una doble lectura. ¿Y si se refiere a que hay detalles de su vida personal que prefiere mantener en privado por ahora? Quizás para no enturbiar un posible acercamiento, o simplemente para recuperar el control de su imagen. Imagínense la presión. Ser Can Yaman debe ser una locura. Siempre bajo el foco, cada movimiento analizado, cada palabra interpretada. Si ahora se va a centrar en proyectos más serios, en demostrar su talento más allá de la cara bonita, entiendo perfectamente que quiera filtrar el ruido. No quiere que los chismes opaquen su trabajo. Pero la pregunta del millón es, ¿a qué cosas se refería exactamente? ¿A un posible proyecto secreto? ¿A un romance que está floreciendo lejos de las cámaras? ¿O quizás a una rencilla profesional que prefiere no avivar? Es que esa frase es como una caja negra, ¿me entiendes? A mí me da la impresión de que Can Yaman está haciendo una jugada maestra. Está creando intriga a propósito. Y le funciona porque aquí estamos todos hablando de él. Es un genio del marketing personal, eso hay que decirlo. Ha pasado de ser el protagonista de telenovelas a ser el protagonista de su propia estrategia mediática. Y hablando de estrategias, ¿qué creen ustedes? ¿Creen que esta frase es solo una cortina de humo para desviar la atención de algo más importante que está pasando en su vida?